Hola amigos, nuevamente con ustedes. Hoy les daré a conocer 20 curiosidades de la provincia de Pinar del Río en Cuba que seguramente no conocías. Por tanto, si te apasionan las curiosidades y las historias poco conocidas de lugares y personas que han marcado huella en sus vidas o en la de los demás, los chismes poco conocidos, quiero decir, quédate hasta el final del video porque esto se pone bueno. Y déjame dicho en los comentarios si hay alguna de estas curiosidades que antes usted conocía. Pero algo contigo antes de comenzar, y es agradecer a las personas que vieron el video anterior y conocen la situación por la cual estoy atravesando y me desearon cosas buenas para mí y para mi familia. Y es que finalmente pude hacerle la cirugía a mi mamá, fue por mínimo acceso, quedó bastante bien, ya está en casa recuperándose, solo se le abrió un puntico de una de las heridas, pero ya se le está curando, tiene la atención médica, los antibióticos, todo, sin problema ninguno. Sin más, comencemos por la número 20. Pinar del Río es la región más occidental y antigua de Cuba. Surgió en el Jurásico Medio Inferior y es una de las fortalezas medioambientales de Cuba. Número 19. En ella está el Valle de Viñales, ubicado en la Sierra de los Órganos. Este valle fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su riqueza natural. Allí podemos visitar la Cueva del Indio, el Mural de la Prehistoria y el Mirador de los Jazmines. Número 18. Solo en este lugar existe la palma corcho, que ha puesto a pensar a muchos científicos pues no la hay en otra parte del mundo. Número 17. Este es el único lugar de Cuba donde se han encontrado restos fósiles de determinados tipos de dinosaurios, monos, tortugas marinas y hasta evidencia del impacto de meteoritos. Número 16. Está también el sistema cavernario más grande de Cuba y uno de los más grandes de América Latina. La Gran Caverna de Santo Tomás con 8 niveles y más de 60 kilómetros, además de encontrarnos con los mogotes que son otra singularidad de la zona. Número 15. Río Cuyaguateje, el mayor y más caudaloso río de la provincia y de la región occidental. Se extiende por 112,4 kilómetros desde su nacimiento, con tramos subterráneos, pasando desde Viñales, Minas de Matahambre, Guane y Sandino, desembocando en la ensenada de Cortés en la costa sur. Número 14. En la península de Guanacavives se estudian cerca de 90 especies de aves migratorias. Existen 461 especies botánicas, 17 de ellas endémicas, 79 especies animales y una población incalculable de mariposas. El área marítima de Guanacavives fue escenario de numerosas acciones de corsarios y piratas que se ocultaban en la gallería cercana y caían por sorpresa sobre los barcos españoles. Más de 200 naufragios han sido contabilizados. Número 13. María la Gorda es famosa por sus transparentes fondos marinos que conservan aún la misma transparencia y riqueza de los tiempos en que surgió la leyenda del rapto de una joven a manos de piratas asentados en las costas de la península de Guanacavives. Número 12. Las Terrazas, aunque ya no pertenece a la provincia, es un lugar para visitar en familia. Es un complejo turístico en el que está ubicada la casa donde vivía Polo Montañés, ahora convertida en museo. Es un sitio a orillas del río San Juan, donde se puede remar en botes, montar a caballo, disfrutar de sus cascadas y la buena comida del campo cubano. Número 11. Polo Montañés, el guajiro natural, fue uno de esos cantautores bien cubanos que jamás olvidaremos. Canciones como Un montón de estrellas, ¿Dónde estará? O Si se enamora de mí están en el corazón de muchos cubanos y latinoamericanos. Número 10. En esta tierra de grandes talentos también nació Omar Linares, conocido como el Niño Linares. Es una de las glorias del deporte de la provincia de Pinar del Río y de Cuba. El tercera base es el mejor pelotero que ha pasado por las series nacionales. Número 9. El equipo de béisbol de Pinar del Río es el único del país que ha sido capaz de ganar la Serie del Caribe, la cual fue dirigida ese año por Alfonso Urquiola. Número 8. Su gente es muy peculiar, son realmente únicos, gente afable y bondadosa. En Cuba, jocosamente, cuando alguien hace un mal chiste o no entiende algo, dicen que es pinareño. Número 7. Sus anécdotas o cuentos son muy graciosos. Los pinareños son famosos en la isla por sus anécdotas. Una de estas cuenta que cuando estaban construyendo el teatro de la provincia, dejaron la concretera dentro de este y luego hubo que destruirlo para poder sacarla. ¿Será verdad? Son muchas las historias que se cuentan principalmente entre campesinos más viejos, relatos de aparecidos y muertos que salen en algunos lugares y tesoros escondidos con maldiciones para poder sacarlos.
Número 6. Perro maldito al infierno. Esta frase proviene de una mujer llamada María Antoñica Izquierdo o la Milagrosa, como también la llamaron en la zona de los Cayos de San Felipe en Viñales, y cuenta la historia que el 8 de enero de 1936 tuvo una revelación divina de la Virgen María, donde le dijo que se acercara al arroyo más cercano y bañara a su hijo enfermo para de esta manera poder curarlo. Después de hacerlo, su hijo sanó y continuó sanando posteriormente a todos los que en su poder divino creían. Fue una leyenda viva. Número 5. En esa provincia podemos deleitarnos con el mejor tabaco del mundo. De más está decir que las mejores vegas y los mejores productores del país están aquí. Ejemplo de ellos y reconocido a nivel mundial está en Las Vegas de Alejandro Robaina, reconocido por poseer en vida una marca de puros con su nombre, Vegas Robaina. Número 4. La guayabita del Pinar, una fruta muy pequeña convertida en un licor único en el mundo con más de un siglo de existencia. La guayabita que se ve en el fondo hace aportes a la solución alcohólica, de lo contrario la bebida perdería sus características propias. Las guayabas deben ser verdes porque las maduras se revientan al caer en el líquido. Número 3. Casi la totalidad de sus playas se encuentran en la costa sur, donde está la mayor cantidad de asentamientos poblacionales, no teniendo estas la mejor calidad, y las que están en la costa norte, de mejor calidad y limpieza, son de difícil acceso a la mayoría de los pinareños por su lejanía. Número 2. Pinar del Río es la provincia que más ha sufrido en las divisiones político-administrativas a lo largo de su historia, pues le han quitado municipios y tierras muy productivas y fértiles. Inicialmente contaba con 15 municipios: Guane, Mantua, San Juan, San Luis, Pinar del Río, Viñales, Consolación del Sur y Consolación del Norte, Los Palacios, Cabañas, San Cristóbal, Candelaria, Artemisa, Guanajay y Mariel. Ya en 1968 le quitaron a Artemisa, Guanajay y el Mariel, y en el 76 reestructuraron la provincia nuevamente quedando con 14 municipios: Sandino, Guane, Mantua, San Juan, San Luis, Minas de Matahambre, Pinar del Río, Viñales, Consolación del Sur, La Palma, Los Palacios, San Cristóbal, Bahía Honda y Candelaria. A partir de enero de 2011 la provincia perdió nuevamente 3 de sus municipios más orientales, Bahía Honda, Candelaria y San Cristóbal, y quedó con solo 11 municipios. Un poco más y la perdemos completa. Número 1. La temporada ciclónica es una amenaza que cada año esperan con temor los pinareños. Su ubicación geográfica y los recorridos habituales de los mismos destruyen cada vez que pasan muchas viviendas, casas de tabaco y los cultivos de la temporada, dejando un escenario de destrucción y tristeza. Si conocías alguna de estas curiosidades, déjame dicho en los comentarios el número que corresponde a cada una de ellas. Y si quieres conocer un poco más de la historia de Cuba y de los cubanos, este es un buen lugar. Así que te invito a que te suscribas al canal, le dejes el dedito arriba y actives la campanita para que no te pierdas nuevas historias. Nos vemos.